Bienvenidos a Vida Nueva para el Mundo Querétaro, es un gusto recibirlos y gracias a Dios porque el Señor nos permite estar cerrando el año congregándonos, estando juntos, ¿verdad? Para poder seguir escuchando acerca de Jesús, porque ese es el propósito por el cual Dios reveló su palabra, para que Jesús fuera mostrado, revelado a nuestras vidas. Y en medio de estas fechas y en medio de estos tiempos, todos los cristianos debemos tener algo presente. Más allá de dar un regalo físico, material, el principal regalo que tenemos para toda la gente y este mundo perdido se llama Jesús. En estas fechas nos gusta recibir y dar regalos, ¿verdad? Los intercambios, las cenas navideñas. ¿A quién no le gusta recibir regalos, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que no le guste recibir regalos? Pues a todos nos encantan los regalos, ¿verdad? Hay un suceso bíblico, un relato bíblico con el que me gustaría introducir mi tema esta mañana y llama mucho mi atención y quisiera que me acompañaran al capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Y dice desde el versículo 1 al versículo 6, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y el versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que dice: levántate y anda. Y me gusta mucho este relato, esta historia, esta vivencia que tuvieron Pedro y Juan. Estaba comenzando la iglesia, ¿verdad? Y Pedro y Juan habían sido ya llamados por Jesús y tenían el ministerio del apostolado. Eran los encargados de empezar la iglesia y empezar a enseñar acerca de Jesucristo, aquel que había sido crucificado días atrás. Y de pronto sucede algo, que Pedro y Juan dice que suben a la hora novena al templo, la hora de la oración. Me llama la atención que Pedro y Juan no van al templo a la hora del sacrificio, porque ellos entendían que ya no era necesario sacrificios, porque Jesús había ofrecido para quitar por completo el pecado de los hombres. Sin embargo, Pedro y Juan, yendo al templo a la hora de la oración, dice la palabra de Dios que había un cojo de nacimiento en la entrada. Y ese cojo de nacimiento lo que esperaba era que Pedro y Juan le dieran una limosna, una moneda, algo material. Ahora, Pedro y Juan se encontraban escasos, ¿verdad?, en recursos físicos, materiales. Habían abandonado sus oficios, muchos de ellos habían dejado atrás sus trabajos para dedicarse de lleno a la iglesia del Señor. Y recién estaba comenzando la iglesia. Y de pronto Pedro y Juan, fijando los ojos en ese cojo, le dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Amada iglesia, hermanos, el principal regalo que nosotros podemos dar no es algo material, no es algo físico. El principal regalo y el regalo más valioso y lo más importante que nosotros tenemos para dar se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y ese cojo, más allá de su condición física, su necesidad iba más allá. Necesitaba conocer al Salvador.
necesitaba conocer a aquel que dio su vida por los pecadores. Y todos estábamos cojos, todos estábamos destituidos por nuestros pecados, pero en Cristo hemos sido salvados. Amén. Y por eso es que la iglesia, su principal objetivo, su principal misión en este mundo es llevar las buenas nuevas de salvación. Hemos sido llamados antes que cualquier otra cosa a predicar el evangelio y a ser discípulos. No significa que no ayudemos a los pobres, a los necesitados o a hermanos que estén pasando necesidad o tiempos difíciles. Pero ¿de qué serviría darle a alguien plata y oro si no le doy el regalo más preciado, el evangelio, las buenas noticias de salvación? Porque esa es la necesidad que tienen los hombres, separados, destituidos de la gloria de Dios por sus pecados. Y solo hay un camino, solo hay un mediador y solo hay un nombre en el cual los hombres pueden ser salvos, y se llama Jesucristo. Entonces, iglesia, en estas fechas debemos aprovechar para testificar, para predicar y anunciar las virtudes de aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Ahora, Pedro y Juan estaban convencidos en sus vidas de quién era Jesús. Ellos habían entregado sus vidas al Mesías. Por eso es que ellos sabían que a donde fueran y en donde estuvieran tenían que anunciar el nombre de Cristo, tenían que predicar el evangelio, todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Estamos tú y yo convencidos de esa misma manera, hermanos, hermanas, que escuchan este estudio esta mañana? ¿Tenemos una profunda convicción en nuestras vidas de quién es Jesús? Hay una pregunta que creo que es la más importante de nuestras vidas. Y esta pregunta no es ¿qué voy a estudiar? O ¿con quién me voy a casar? Para algunos, ¿verdad? Hay preguntas importantes en la vida, muy importantes. Pero creo que la más importante es esta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y en un momento Jesús en su ministerio, ya llevaba casi 2 años y meses. Sabemos que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y su ministerio duró 3 años. Y sabemos que Jesús llamó a 12, ¿verdad?, para ser sus discípulos más cercanos. A Jesús lo seguían multitudes, lo seguían cientos, miles de personas. Por eso continuamente Jesús confrontaba a las multitudes, confrontaba a sus oyentes, porque muchos lo seguían con intenciones equivocadas. O muchos buscaban en Jesús algún favor, algún milagro, pero no todos estaban dispuestos a tomar su cruz y seguir a Cristo. Ahora, yo diría que aquellos que llevaban ya más de 2 años con Jesús, tal vez ya deberían conocer quién era Jesús. Dormían, comían, ministraban, oraban junto con Jesús. Pero en un momento en el que Jesús tomó un rumbo diferente en su ministerio, porque a partir de ese momento su camino ya iba a ser hacia la cruz. Y vemos un cambio en Jesús, en su mensaje, pero él antes de ir a la cruz tenía que confrontar a sus discípulos. Y me gustaría que me acompañaran a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, el Evangelio de Lucas. Versículo
18 al 20. Dice la palabra de Dios, ¿están conmigo? Lucas 9, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él, ¿quiénes? Los discípulos. Ahora, el contexto donde nos encontramos en este momento, y todos vamos a estar muy familiarizados con esto, porque ha sido un milagro que no solo está registrado en los 4 evangelios, sino que también ha sido predicado y enseñado por muchos pastores, teólogos, y es la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Cuando seguían multitudes a Jesús y no había que comer, ¿verdad? Y de pronto Felipe hace un análisis y le dice: Jesús, es imposible alimentar a todas estas personas, no alcanzarían. Y le dio un número, una estadística, ¿no? Y luego Andrés trae un niño y le dice: tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantas personas? Y sabemos que Jesús multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. Ahora, Jesús viene de hacer este milagro. Sus discípulos habían presenciado algo asombroso, algo inexplicable, algo sobrenatural, que solo era posible por alguien como Jesús. Y dice la palabra de Dios que después de ese acontecimiento, después de ese milagro, Jesús estaba orando aparte. Y estaban con él los discípulos. Y en ese momento Jesús les va a hacer 2 preguntas a sus discípulos. 2 preguntas que esta mañana también quiere hacerte Dios y quiere hacerme Dios a mí también. Y estamos hablando de personas, como lo dije y lo vuelvo a reiterar, habían ya convivido por más de 2 años con Jesús. Sin embargo, Jesús aún así vio conveniente y necesario confrontar a sus discípulos con 2 preguntas. La primera es, versículo 18, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Están conmigo en el pasaje? Amén. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta es la primera pregunta. Y esta primera pregunta que hace Jesús está relacionada a la opinión general que había de Jesús. Ahora, aquí me surgen más preguntas a mí. Y leyendo este versículo me decía: ¿pero por qué Jesús preguntaría eso? ¿Acaso Jesús quería subir su autoestima escuchando la buena opinión que había de él? ¿O acaso Jesús estaba haciendo una estadística para ver cuál era la opinión mala o buena acerca de él? ¿O él estaba intrigado de saber qué decían las personas acerca de él? ¿Será esta la intención que tenía Jesús? No. Jesús sabía lo que la gente pensaba de él. Jesús es Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué hizo esta pregunta? Y presten atención en esto, iglesia, esta mañana. Jesús hizo esta pregunta porque quería poner en evidencia cuál era la opinión general acerca de él y que sus discípulos fueran conscientes del mundo al que iban a enfrentar y el concepto errado que había acerca de él. Y dice en el versículo 19, ellos respondieron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos, que dice, ha resucitado. Ahora, en pocas palabras, la respuesta fue: la gente opina de ti, Jesús, que eres un profeta. Algunos piensan que eres Elías, algunos piensan que eres Juan el Bautista o alguno otro, ¿verdad? Algún otro de los profetas
ha resucitado. Esa fue la respuesta inmediata que los discípulos le dieron a Jesús. Ahora me llama mucho la atención esto porque no está muy lejano a nuestro contexto actual. ¿Cuál es la idea general que tiene el mundo acerca de Jesús? Porque son pocos en el mundo los que niegan que hubo alguien llamado Jesús, ¿eh? Pero aquí el tema no es si ven a Jesús como un personaje histórico o un profeta o un hombre revolucionario o un iluminado más. Aquí el punto es que si no creemos en el Jesús de la Biblia, estamos perdidos y estamos totalmente cegados y equivocados. Ahora existen más de 3,000 religiones en el mundo y las principales religiones afirman que hubo un hombre llamado Jesús. Los musulmanes creen en Jesús como un profeta, por ejemplo, pero no como el Mesías, ni como el Salvador, ni como Dios hecho carne. Otras religiones creen en Jesús, sin embargo, le dan más honra y gloria a aquella persona que dio a luz a Jesús, la Virgen María. Otros creen que simplemente fue un profeta. Algunos niegan que murió incluso en una cruz. Ahora, lo que quiero decirles, iglesia, es que tanto los discípulos en ese momento y nosotros estamos enfrentando un mundo el cual tiene un concepto errado acerca de quién es Él. ¿En qué Jesús crees? Es la pregunta. Por eso comencé diciéndoles, ¿quién es Jesús para ti? Si creemos en un Jesús que simplemente fue un profeta, entonces no puede ser salva ni salvo. Porque Jesús no fue un simple profeta, Jesús no fue un revolucionario más, Jesús no fue un hombre iluminado como muchos otros. Jesús es, hermanos, el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto significa que Jesús es la palabra de Dios encarnada, porque esa es la palabra en el original de verbo, logos. Y esta palabra era una palabra en la cual tanto judíos y gentiles están muy familiarizados, porque esta misma palabra fue la que se usó en el Antiguo Testamento para hablar acerca de cómo por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Lo dice en el Salmo 33:6. Por la palabra de Dios, dice, fueron creados los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios y dijo Dios, hágase, y fue hecho. Y esa palabra eterna vino a este mundo a través de ¿quién? De Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios que es el Verbo. Y el Verbo, dice, es Dios. Por eso en Colosenses 1:15 el apóstol Pablo decía, Jesús es la imagen del Dios invisible. En pocas palabras, en Jesús está plasmado todo acerca de Dios. Y por eso es que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso es que a través de Jesús conocemos a Dios. Y por eso es que siguiendo a Jesús estamos más cercanos a Dios, porque Jesús vino a revelarse para que a través de Él los hombres pudieran tener una reconciliación con Dios, una cercanía a Dios y pudieran conocer a Dios de una manera más profunda, íntima. Y por eso es que Jesús fue concebido en el vientre de María a través del Espíritu Santo, porque su nacimiento no fue un nacimiento ordinario, fue un nacimiento extraordinario, hermanos.
Nunca antes un bebé ha nacido como Jesús nació. Y eso significa que por parte del Espíritu Santo se estaba de alguna manera comprobando la deidad de Cristo, y por parte de María la humanidad de Cristo. Entonces Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Y ahí está la gran diferencia de la creencia que nosotros tenemos acerca de Jesús. Pero el mundo no lo ve así. Y hay muchas personas perdidas en su conocimiento, en sus vidas. Y nuestra responsabilidad como iglesia es presentar a Cristo Jesús. Y por eso la iglesia está llamada a escudriñar, a conocer y a seguir las pisadas del Maestro. Entonces esta primer pregunta, hermanos, puso en evidencia lo que el mundo pensaba acerca de Jesús, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en cómo la gente seguía a Jesús por lo que podían obtener de Él o por algún milagro que podrían recibir de Él, pero muchos no creían en Jesús por quién era Él. ¿Se acuerdan de los leprosos? 10 leprosos clamaban y decían: Jesús, sáname, sálvame. Jesús cura, sana a esos 10 leprosos y solo uno vuelve y le da las gracias y lo glorifica. Porque aunque muchas personas se digan seguidoras de Jesús, no significa que verdaderamente lo estén siguiendo genuinamente. Porque Jesús fue muy claro y dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es triste ver una iglesia hoy dentro del cristianismo, la cual tiene sus ojos más en la prosperidad, en los milagros, en lo que yo puedo obtener si doy, si hago, y no en quién es Él y en la necesidad de un Salvador. Todos somos pecadores, todos estamos condenados. Por la misericordia de Dios, Cristo se ofrece en nuestro lugar, carga nuestra culpa, carga nuestra condenación, y a través de su sangre hay redención, hay remisión de pecados, y todo aquel que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. ¿Cuál es la mayor necesidad de los hombres? La salvación. Por eso es que la iglesia no está llamada a entretener o a motivar a la gente o a hacer un espectáculo para que mucha gente sea atraída y sea seducida y sea de alguna manera convencida, pero que no haya en sus vidas una transformación genuina por la ausencia de la predicación bíblica del Evangelio. Por eso, hermanos y hermanas, nunca podemos perder en nuestras vidas la fidelidad a la palabra de Dios. No podemos alterar ni diluir el Evangelio. Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo crucificado y resucitado, y nosotros como sus siervos. Y esa fue la predicación que trastornó al mundo. Esa fue la predicación que transformó a millones de personas. Fue ese mensaje el que convenció a 12 hombres para dar su vida por aquel que había muerto en su lugar, sin contar a Judas, que lo traicionó, ¿verdad? Por eso es que mi pregunta era al principio: de la misma manera que Pedro y Juan, ¿estamos convencidos también? ¿Tenemos esa misma pasión por los perdidos? Y después Jesús va a hacer otra pregunta en el versículo 20, si tienen sus Biblias, en Lucas capítulo 9, versículo 20. Llegó el momento de confrontar a sus discípulos y dice la palabra de Dios: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. La primera pregunta fue relacionada a la opinión general acerca de Jesús. Pero esta segunda pregunta, hermanos, fue más íntima. Fue una pregunta directa a los discípulos.
Y ustedes. Por eso yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo, esa misma pregunta me hace hoy el Señor a mi vida. No importa cuánto lleves en la iglesia, ni cuánto conozcas, los discípulos ya llevan más de 2 años conviviendo presencialmente, físicamente con Él. Y aún así Jesús sabía que algunos de ellos todavía no estaban convencidos. Algunos de ellos todavía dudaban. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque ¿qué sucedió cuando Jesús estaba yendo a la cruz? Pedro negándole, otros abandonándolo, otros escondiéndose, otros traicionándolo y ahorcándose por su remordimiento. Y por eso Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro, ¿verdad? Pedro siempre participando. A veces se equivocaba, a veces acertaba, pero sabemos que Dios trató duramente con este hombre. Y a veces cuestionamos la vida de Pedro y decimos, qué impulsivo era Pedro, ¿verdad? Pero mínimo se atrevió a pisar el mar. Mínimo se atrevió a pisar. Ya después vio y se hundió porque perdió sus ojos del Señor. Yo creo que nosotros ni la cara hubiéramos asomado, hermanos. Pero en este momento Pedro acertó con su confesión y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios. Esta afirmación significa que Pedro estaba convencido de que Jesús era el Mesías prometido. Hermanos y hermanas, debemos ser una iglesia que conozca con profundidad a Jesús. Debemos ser una iglesia que ponga su mirada en Cristo y que se enamore cada día del Señor más y más. Debemos de todo corazón seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas de nuestro Salvador. Debemos ser una iglesia que se centre en Cristo, en quién es Él, y no una iglesia centrada en el hombre y que exalte al hombre, sino que exalte sobre todas las cosas a Cristo Jesús y le dé toda la gloria y la honra. Estamos en un tiempo en donde somos bombardeados constantemente con anuncios, con mensajes, los cuales quieren distraernos de nuestro llamado. Quieren que entremos en comodidad para que no prediquemos y testifiquemos el nombre de Cristo. Y el diablo siempre va a usar todos sus recursos y todas sus posibilidades y todas sus maquinaciones para distraernos de nuestro gran llamado y nuestro gran propósito de ser la luz y la sal en este mundo. Y por eso es que como iglesia debemos preguntarnos, verdaderamente en mi vida es una convicción que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el único que puede salvar y perdonar, que Jesús es la única solución que puede traer esperanza, paz y vida eterna en el corazón de los hombres. Y si afirmas hoy, dices, sí, claro, lo creo, lo afirmo. ¿Y por qué no testificas? ¿Por qué no eres testimonio? ¿Y por qué no anuncias su nombre y proclamas sus verdades y hablas del mayor regalo que Dios te ha dado? Vergüenza, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tengo tiempo, Pablo dijo a Timoteo, insta en tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. No sé hablar, no se trata de ti, se trata de Él. No son tus palabras, son las palabras del Señor. Tú citas su palabra. Y la espada, dice Hebreos 12, es como espada de doble filo que penetra, ¿verdad? Es una espada. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil también, hermanos y hermanas. Y por eso Jesús nos encomendó a la iglesia ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura.
Yo recuerdo cuando me alejé del Señor, de los caminos de Dios en mi vida, y hasta llegaba a cuestionar mi vida y decir, ¿y realmente seré hijo de Dios? Y llegó un momento donde Dios empezó a tratar conmigo hasta un punto donde en una predicación fui confrontado y fui impactado, y recuerdo que llegué a mi cuarto y le dije, Dios, perdóname, no sé si sea tu hijo, nunca he predicado tu nombre, nunca he sido congruente con lo que afirmaba creer, mis amigos, algunos ni saben que soy cristiano. Es más, hermanos, les digo, hasta a veces me da vergüenza decir que mis papás eran pastores, porque se iban a burlar de cómo yo vivía. Y era muy duro, tenía unos problemas y unos cuestionamientos a mi vida hasta que me arrodillé y dije, Señor, ya no quiero vivir así. Y yo recuerdo que una de las cosas que me costaron más trabajo era, ahora, ¿cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a testificar? Y recuerdo que había una cena navideña y habían muchos amigos reunidos de la preparatoria, de la secundaria, y yo llevaba un año estudiando la Biblia. Y le decía, pa, me están invitando, pero tengo miedo. No sé si sea lo suficientemente fuerte para soportar y para afrontar esa situación. Y me dice, Dios ya te ha preparado, ve y anuncia su palabra. Y recuerdo que fui con mi Biblia y comenzaron a decirme, ¿y ahora tú te volviste sacerdote? ¿Cura? ¿Y si te puedes casar? ¿No? Lo relacionan todo con eso, y recuerdo que les dije, no, nada de eso. Les gustaría escuchar qué estoy estudiando, y de pronto, hermanos y hermanas, la atención de muchos estaba en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y recuerdo que ese día 2 personas se me acercaron y me dijeron, nunca había entendido a qué vino Jesús. ¿Me podrías hablar más de Él? Ese es nuestro llamado, hermanos. Ese es nuestro propósito en la vida. Pero andas en tantas cosas enrolado, tan distraído, que no te das cuenta que hay gente a tu lado que se está yendo al infierno, que se está perdiendo. Te has vuelto insensible a las necesidades de las personas. Pero Jesús, viendo ese cojo, dijeron, él necesita de Jesús. Entre más cercanos estemos a Jesús, más compasión tendremos por los perdidos, más amor tendremos por las almas, y más denuedo tendremos para hablar el mensaje de la cruz y la resurrección. Y Dios te quiere utilizar. Dios desea utilizar tu vida. Y es más, Dios retarda su promesa para que muchos procedan al arrepentimiento. Jesús no viene por su iglesia porque en su corazón está el deseo de que más personas lleguen a Jesús. ¿Se dan cuenta el corazón de Dios por los hombres que han blasfemado su nombre, que han mentido, que se han burlado, que han cometido cosas desagradables ante sus ojos? Y Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, hermanos y hermanas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No podemos negar que Jesús ha impactado este mundo, pero ¿ha impactado tu corazón verdaderamente? El pastor David compartía en el primer mensaje, que pueden escucharlo después en YouTube, acerca del nacimiento del Mesías. Y desde que Jesús nació se cumplieron, ¿saben, hermanos? Más de 300 profecías en la primera venida de Cristo. Y el profeta Isaías 700 años antes profetizó que vendría el Mesías de una virgen y que daría luz y se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros.
el príncipe de paz. Y Jesús nació y vino a este mundo para salvar a los perdidos. Y Jesús, hermanos y hermanas, desea que su iglesia pueda asumir el compromiso de predicar el Evangelio y hablar de Cristo. La gran comisión no es algo que debamos considerar, es un mandato que debemos obedecer. Lo vuelvo a repetir, la gran comisión no es un mandato a considerar, no es a consideración tuya, porque ¿de qué se trata, no? Si se tratara de eso nunca lo haríamos, porque nunca nos van a dar ganas, porque nos gusta la comodidad, no nos gusta salir y hablar con extraños o hablar de nuestra fe, pero la gran comisión es un mandato que debemos cumplir, hermanos. Es un mandato del Señor. Y quiero cerrar con esto, si tienen sus Biblias en Mateo, capítulo 28. Y quiero cerrar con un desafío que Dios quiere que asumamos como iglesia. 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué dice? Me es dada en el cielo y ¿dónde? Y en la tierra. Aquí Jesús se encontraba ya por ascender con el Padre. Son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Conocemos estos versículos como la gran comisión. Ahora, ¿por qué se ha nombrado esto como la gran comisión? Porque una comisión es una orden. Y una comisión es dada por alguien que tiene más autoridad que nosotros. A ti te pueden comisionar cosas en tu trabajo, en tu casa, y cuando te comisionan algo es porque esa persona tiene cierta autoridad sobre tu vida. Te encargo, te encarezco que cumplas, que obedezcas, que hagas esto y aquello. Bueno, ¿quién es el que está dándonos esta comisión? Jesús. ¿Y qué autoridad tiene Jesús? Toda la potestad. Toda potestad me es dada, ¿dónde? Es decir, que no hay alguien con mayor autoridad que Él. Dense cuenta, ¿quién nos está dando la comisión? ¿Y qué autoridad tiene? Toda la potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, que en asuntos de fe, en asuntos espirituales, no hay alguien con mayor autoridad que Él. Y esa es la gran comisión. Es una orden, es un mandato. Y dice en el versículo 18, 19, por tanto, id, en base a esa comisión que se nos ha sido dada, en base a ese llamado que Jesús ha hecho, debe haber una consecuencia natural en aquellos corazones que han creído en Él como la máxima autoridad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el camino, la verdad y la vida. Si crees que Jesús es el Señor, por tanto, dice Él, id. Y esta palabra id está en presente continuo, es una acción continua, no es un verbo pasivo o algo que se quede simplemente en un momento. Este llamado es constantemente, todo el tiempo deben estar yendo. Es una acción continua que cada cristiano debe tener en su vida. ¿Y en qué consiste esto? Dice, id y haced discípulos. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Cuál es el alcance que debe tener la iglesia? Todas las que, las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste nuestra labor? ¿Cómo podemos hacer discípulos? Lo dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. Esa es nuestra misión.
Y el que nos las está dando es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero ¿cuál fue el orden? Jesús también lo dijo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y dónde comenzaron a ser testigos los discípulos? En Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y por eso es que la iglesia debe comenzar ¿en dónde? En donde está. ¿Y dónde Dios nos ha puesto hoy? En Querétaro. Esa es tu Jerusalén. Es que hay veces que, ay, cómo me encantaría ser misionero en China. Ni predicas a tu vecina. Ni en tu escuela sabes que eres cristiano y ya quieres irte a China, que en inglés sabes. Digo, no que sea una mala intención, pero seamos realistas. Soñamos con un mundo para Cristo, un país para Cristo, y ni a nuestros amigos les hablamos del Señor. Comienza por donde Dios te ha puesto, predicando, testificando, y Dios te va a ir llevando. Porque un discípulo se reproduce, porque una persona que conoce a Jesús es llamada a reproducirse, y por eso es que la iglesia multiplica, no suma, multiplicamos, y la iglesia es un bote de 2 remos, evangelismo y discipulado. Ganamos almas, las discipulamos y esas almas empiezan a ganar otras y a discipular, y así va creciendo la iglesia del Señor. Pero cuando nos estancamos y dejamos de llevar esta comisión en nuestras vidas, perdemos el objetivo, perdemos nuestra misión, y no importa si vienes a servir, si vienes a sentarte, si no estás testificando y discipulando, estás siendo infiel a la gran comisión, y todos compadecerán ante el tribunal y serán expuestas tus obras. Y no importa que digas, pero yo ayudé, yo conecté, yo prediqué, yo limpié. ¿Cuántas almas? ¿Cuántos discípulos? Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos visto esta mañana que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que has venido a este mundo a dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Creemos, Jesús, que no necesitamos nada más que a ti en nuestras vidas. Padre, perdónanos por muchas veces no hablar de tu Hijo, no testificar, no predicar las buenas nuevas de salvación. Te pedimos, Dios, fortaleza para que en estos últimos tiempos despertemos como iglesia, avivemos nuestros corazones y anunciemos en este mundo perdido que la esperanza está en tu Hijo Jesús, y que Jesús vino y murió y resucitó, y que Jesús ha dado su paz, que Jesús es la verdadera razón de la Navidad, y que este cierre de año podamos ver cosechas de personas que pasen de muerte a vida. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos haber escuchado tu palabra, y que podamos compartir el mejor regalo que tú nos has dado. Toda la gloria y honra sea para tu Hijo Jesús, en quien oramos esta mañana. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a adorar a Dios con este canto. Y esta canción dice: Jesucristo basta. ¿Y saben por qué Jesucristo basta? Porque en Él podemos encontrar plenitud, llenura, propósito y esperanza.